Perlas del libro de Lucas. Jesús nos muestra qué tan sociables debemos ser. Él participaba de muchas reuniones sociales. Una de ellas es la registrada en el capítulo 14 de Lucas. Pero él iba para influir, no para ser influenciado. Él iba para enseñar. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 14 del libro de Lucas. Dirígenos, Señor, a encontrar estas enseñanzas que han de servirnos para seguir fortaleciendo nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio del libro de Lucas. Nuestro estudio es un estudio versículo a versículo. ¿Cuál es el propósito? Encontrar las enseñanzas registradas para nuestra vida. Recordemos que lo más importante no es acumular conocimiento. Lo más importante es poner en práctica ese conocimiento, poner en práctica las perlas. Si no, es un tiempo perdido. Los primeros 6 versículos de este capítulo 14 nos habla acerca de Jesús, que ha sido invitado por un líder de los fariseos. Y allí encontramos nosotros más de una perla. Una de las perlas, una vez más, es Jesús enseñando qué se debe hacer en sábado. ¿Para qué fue creado el sábado? Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éstos le acechaban. Jesús conocía muy bien a los líderes religiosos. Jesús leía sus pensamientos, sabía de sus intenciones y motivaciones. Y en esta ocasión, él es invitado por uno de los líderes religiosos. Y aquí Jesús nos enseña que nosotros debemos ser seres sociables. Es lamentable cuando algunos cristianos llegan a considerar que para ser buenos cristianos deben aislarse de la sociedad y ya no deben participar de reuniones sociales. Pero hay que seguir el ejemplo del maestro. Él va a una reunión, pero hay que prestar atención al pero. Como vamos a ver, él va para influir, no para ser influenciado. Él va para enseñar. Toda ocasión es aprovechada por él para enseñar. Y esa es una de las perlas que debemos nosotros tener bien presente. Si nos invitan a un matrimonio, a un cumpleaños, a un aniversario, al lugar a donde nos inviten, a la ocasión a donde nos inviten, si vamos, debemos ir para enseñar, para influir, no para sumarnos a sus usos y costumbres, sino para enseñar. Está allí Jesús, y aquí, en esta casa, van a suceder varias cosas. Lo primero es la sanidad de un hombre que está enfermo. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Otras versiones dicen con hidropesia. La nueva versión o la nueva traducción viviente dice que tenía hinchados los brazos y las piernas. La hidropesia lo que hace es deformar al ser humano. Lo va deformando. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. ¿Y qué les dice? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Se debe hacer el bien en el día de reposo? ¿Se debe devolver la salud a la persona en el día de reposo?
Y ellos callaron. Y ante el silencio de ellos, Jesús lo que hace es, le toma de la mano y le sanó y le mandó a su casa. Para nosotros ya a estas alturas debe quedar muy en claro que lo que está haciendo Jesús es rescatar el motivo, la razón por la cual se creó el sábado. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3, dice que Dios crea a propósito el día sábado. Y a ese día Dios lo bendice, lo santifica y Dios mismo reposó en ese día. ¿Y cuál es el propósito? Jesús más adelante nos dice que Él es el Señor del sábado y que el sábado ha sido creado a causa del hombre. No que el hombre fue creado a causa del sábado. Todo lo que contribuye a tu salvación, si hay un principio que debes tomar en cuenta, es este. Todo lo que contribuye a tu salvación, hazlo en sábado. Todo. Todo lo que implique servir al semejante, servir al prójimo. Recuerden que la Biblia nos deja claro que lo más importante es la salvación del ser humano. Y a estos hombres que se habían quedado callados, ahora Jesús les va a poner un caso de la vida real de ellos mismos. Les dice, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Les está describiendo la actitud que ellos toman. ¿Cómo es que ellos actúan los días de reposo? Sacan a sus animales, salvan a sus animales, auxilian a sus animales, pero no están dispuestos a auxiliar a un ser humano en el día de reposo. Si se puede hacer por los animales, que está muy bien, hay que hacerlo. Recuerden, cuánto más por el ser humano. Veíamos en el estudio de ayer donde Dios pone como ejemplo los pajarillos, el cuervo, y dice, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de ustedes? Y es el mismo principio aquí. No perdamos de vista ese principio. Vivimos tiempos en los cuales este principio de que los animales son más importantes que los seres humanos se está generalizando. Hay muchas personas que prefieren gastar ingentes cantidades de dinero en sus mascotas, pero no tienen para ayudar a las personas. O se niegan, en el peor de los casos, a ayudar a las personas. Y estas personas, estos hombres, no le podían replicar estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, miren, parece que la enseñanza sobre el sábado, la sanidad del hidrópico, fue ni bien estos estaban llegando o ni bien se sentaban todavía. Y ahora mientras ve que se van sentando y van buscando los primeros lugares, ahora Jesús les va a dar otra lección, ¿no? Otra lección. A propósito, un breve paréntesis, ¿sí? En la sanidad del hombre hidrópico, como les digo, la hidropesia deforma al ser humano. Cuando Jesús restaura a esa persona, vuelve en él el modelo original. El hombre fue creado a imagen y semejanza. Cerramos el paréntesis. Entonces, ahora Jesús está viendo a estos hombres que buscan los primeros lugares y les va a enseñar que lo más importante es actuar con humildad, no con soberbia, no creerse los más importantes. Recuerden el principio de Romanos 12. Ninguno de nosotros debe considerarse más de lo que es ni menos de lo que es. Y ahora Jesús nos va a enseñar una gran perla, una regla, ¿no? Una regla para saber cómo conducirnos en los eventos, en las fiestas, en las reuniones sociales.
Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. La soberbia realmente es triste, es fatal. Algunos creen que se merecen los primeros lugares. Si tú crees que eres importante, con seguridad que hay otro que es más importante. Y Jesús le está dando este principio. Entiende, tú puedes ser todo lo bueno, todo lo importante que creas ser, pero con seguridad que hay otro más importante. Y vas a pasar una gran vergüenza si tú pretendes hacer valer tu supuesta importancia, tu supuesta valía. Mejor es que no hagas eso. No busques los primeros lugares. Puedes pasar un momento muy bochornoso. No sé si ya te ha ocurrido alguna vez en la vida. Entonces Jesús les dice qué cosas sí deben hacer. Aquí les dice qué cosas no deben hacer. No busques los primeros lugares. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¿Qué le está diciendo Jesús? Lo que tienes que hacer es siéntate en los últimos lugares. Si hay otro más importante que tú, pues se sentará en el primer lugar y tú no pasarás ninguna vergüenza. Pero si tú eres especial para el que te invitó, te va a decir, por favor, siéntese más adelante. O te va a llevar a un lugar que ha separado para ti. Entonces te vas a sentir bien. No vas a pasar la vergüenza. Un principio elemental. Cómo conducirnos en las reuniones sociales. Nosotros somos seres sociales. No hemos nacido para vivir en la soledad. No hemos nacido para vivir aislados. ¿De acuerdo? No hemos vivido o no hemos nacido para vivir aislados. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Una regla, una perla muy valiosa. Dicen que la soberbia te eleva tanto, tan alto, que cuando caes es bien dolorosa y algunos nunca se levantan. Aprende lo que es humildad. Aprende. Pero otra aclaración, la humildad no es bajar la cabeza. La humildad es reconocer quién eres tú. La humildad es reconocer que tanto vales, pero no pretender imponerte, no actuar con soberbia. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar Jesús aquí? ¿No? Alguno podría decir, pero cuando yo hago mi reunión, es normal que yo pueda invitar a mis amigos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice invita? ¿No? Invita a los pobres, no llames, ¿no? No tengas por costumbre invitar siempre solo a tus amigos. Dice la traducción literal. Jesús no dice que no se invite a los amigos, sino que amonesta contra los motivos egoístas que inducen a muchos a invitar solo a aquellos de quienes esperan recibir atenciones similares. Jesús instó a la hospitalidad, cuya base es un interés genuino en las necesidades del prójimo, ya sean de alimento o de amistad.
Señaló que esta clase de hospitalidad recibirá su galardón en la vida futura, aunque no sea recompensado en esta vida. Algunos hacen su lista de invitados. Excluyen a los que no tienen capacidad de traer un regalo, por ejemplo. Lo van excluyendo. No, este que va a venir. No, este. Van excluyendo a las personas por su condición social o por su poder adquisitivo. No hagas eso. No hagas. Si vas a celebrar tu cumpleaños, pues invita a todos, sea que te puedan retribuir o no te puedan retribuir. Y en el mejor de los casos, como dice el principio que Jesús nos muestra en Mateo 25, es mejor dar sin esperar nada a cambio. Ese principio. Y miren lo que Jesús nos dice en el versículo 13. ¿Por qué es que nosotros debiéramos dar a aquellos que no están en condiciones de retribuirnos? Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Llama, atiende a los que menos tienen, invita a los que menos tienen, que ellos participen de esa celebración. Y Jesús menciona que dice, serás recompensado en la resurrección de los justos. La explícita mención de la resurrección de los justos sugiere que también habrá una resurrección de los injustos. Juan 5:29, Hechos 24:15. Recuerden que va a haber dos resurrecciones. Y tal como lo indica Apocalipsis 20, esas resurrecciones están separados por un lapso de 1000 años. Cuando celebres, no excluyas a los que no tienen, no excluyas a los menos favorecidos. Algunas personas invitan a familiares que solo tienen y no invitan a los que no tienen. De los versículos 15 al 24, ahora Jesús en ese mismo lugar, en el mismo lugar del banquete, va a enseñar otra gran verdad. Otra gran verdad sobre la necesidad de aceptar la invitación al reino de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado. Y ahora Jesús, para hacerle entender qué cosa tiene que hacer para comer pan en el reino de Dios, les pone una parábola. Entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Miren, se va invitando a una cena, como las que ellos iban a participar, porque ellos estaban llegando, se estaban sentando, y ya les dijo, no busquen los primeros lugares porque pueden ser avergonzados. Y les refiere ahora esta parábola, porque uno de ellos le dice, bienaventurado el que come pan, Volvemos. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, el que participe de la cena de las bodas del Cordero. Es lo que nos dice Apocalipsis 19. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hay tres excusas que Jesús menciona en esta parábola. 1. La excusa es, he comprado una hacienda, he comprado una propiedad, he comprado una casa, necesito ir a verla. La segunda excusa dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Hoy en día dirían, he comprado ¿qué? Una máquina para
producir mejor, o he comprado un carro, he comprado y necesito ir a probarlo. La tercera excusa que menciona aquí es: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Miren las tres excusas. ¿Cuáles son? La primera excusa, ¿cuál es? Retrocedemos al 18, dice: he comprado una hacienda. No. He empezado un negocio. He comprado una casa nueva. La segunda excusa: he comprado maquinaria para hacer crecer mi negocio. Usted puede ir mencionando diversas excusas. Acabo de casarme. Pero díganme, ¿esa excusa es válida para no participar de una cena? En el fondo no lo es. Después puedo ver la hacienda que he comprado. Después puedo probar mis bueyes. Después puedo irme de mi viaje de bodas. Después puedo ser. Pero cuando las personas quieren rechazar la invitación, cuando las personas quieren rechazar a Dios, cualquier pretexto, cualquier excusa, lo tornan válidos, lo tornan de peso. Y entonces Jesús continúa con la ilustración que dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Rechazaron la invitación. Para comer pan en la mesa del Señor necesitamos aceptar la invitación. Necesitamos eliminar todo tipo de excusas. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Trae acá a los desechados de la sociedad. Trae acá a los que no se les ha invitado. Trae acá a quienes consideran ustedes que no vale nada. Traigan. Y estas personas respondieron a la invitación. Es evidente que el invitador no desea ver que sus costosos comestibles, que la cena que ya está preparado, se pierda. El Señor ha preparado un reino. Jesús dijo: voy pues y voy a volver. Y si no hay un lugar para ustedes, si no hay una casa para ustedes, lo voy a preparar. La cena está lista. Todo está listo. Pero los convidados no quisieron aceptar. ¿Y quiénes eran los convidados en primer plano allí? El pueblo de Dios, el pueblo elegido, los que se consideraban los hijos de Moisés, los que se consideraban los discípulos, ¿no? O los hijos de Abraham. Ellos. Pero rechazaron la invitación por cualquier excusa. Y ahora invita a los que consideran las personas que no valen nada. Mancos, cojos, ciegos. Invítalos a ellos. Porque a veces nosotros consideramos que algunas personas no son dignas del reino de los cielos. Y ahora apliquemos esto a nuestra obra evangelista o evangelística. ¿A quiénes consideramos nosotros invitar para la cena de las bodas del Cordero? No hagas planes evangelísticos excluyendo a algunas personas por su condición social. Y nosotros consideramos indignos directa o indirectamente a los ricos, ¿no es cierto? Porque nuestros planes misioneros van por el lado de los pobres. A ninguno excluyamos de esa invitación. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, aún hay espacio. Muchos fueron invitados, muchos. Y había mucho lugar dispuesto allí.
Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué dice? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Algunos han entendido que esta afirmación justifica el uso de la fuerza para convertir a los hombres a Cristo. Pero el hecho de que Jesús mismo nunca recurriera al uso de la fuerza para obligar a las personas a creer en Él, y que nunca enseñó a sus discípulos a que así lo hicieran, y que la Iglesia Apostólica tampoco lo hizo, demuestra que Jesús no quería que sus palabras se interpretaran así. Jesús enseñó muchas veces a sus discípulos por precepto y por ejemplo que evitaran controversias y represalias por las injurias que recibieran, ya fueran como individuos o como mensajeros autorizados del Evangelio. Los discípulos no solo no debían perseguir a otros, sino que debían soportar persecuciones con mansedumbre. Con la frase fuérzalos a entrar, Jesús sencillamente quiso destacar la urgencia de la invitación y la fuerza premiante de la gracia divina. Por lo tanto, la bondad y el amor debían ser la fuerza motriz. Lamentablemente hemos visto a lo largo de la historia cómo muchos, con la bandera del cristianismo, con la cruz en alto, obligaban a las personas a bautizarse, obligaban a las personas, su amenaza de muerte, a convertirse. El único servicio válido ante Dios es el servicio de amor. La única entrega válida es esa entrega por amor. Entiéndase por fuérzalos a entrar por urgencia. Hay que llamarlos urgentemente, hay que invitarlos, hay que hacerles ver, hay que hacer que se den cuenta. Que tu llamado no sea un llamado superficial, sea un llamado profundo. Llega hasta ahí, busca formas de llegar, busca herramientas como evangelizarlos. No lo hagas livianamente, pero nada de forzar a la gente literalmente. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Los que pusieron excusas no ingresarán, no participarán de la cena de las bodas del Cordero. Ninguno de los que puso excusas. ¿Qué tipo de excusas ponemos nosotros para no seguir al Maestro? ¿Qué tipo de excusas ponemos para no entregar nuestra vida completamente? Y precisamente en los versículos 25 al 33, ahora Jesús enseña sobre la necesidad de entregarnos a Él completamente, de no poner excusas, porque las excusas nos van a excluir. No porque Dios quiera excluirnos, sino que nuestras propias decisiones. Aquellos no eran dignos, por lo tanto esos convidados no gustarán de su cena. Y continúa la enseñanza de Jesús. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El término aborrece, recuerden que no se utiliza bajo la idea de odio, ¿no? Sino de elegir. ¿Y por qué les digo esto? Cuando en Malaquías dice el Señor: a Esaú aborreció y a Jacob amó. No es que Dios odiaba a Esaú, ¿verdad? Sino que eligió a Jacob. ¿De acuerdo? Usted puede definirlo de otra manera, pero no bajo el principio de odio.
Si alguno, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí y no elige, no pone en primer lugar a Dios antes que a los parientes, los padres, la madre, los hijos, la esposa, la pareja, dice, no es digno de mí. Él debe tener siempre el primer lugar. Hay muchas personas que ponen como excusa para no seguir al Señor. No tengo problemas con la familia. Mejor voy a evitar problemas con la familia. El Señor siempre debe ocupar el primer lugar. ¿Y qué dice? Y aún también su propia vida. Yo no voy a odiar mi vida, ¿verdad? Por eso les digo, es elegir. Es elegir. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si yo odio mi cuerpo? Si es que entiendo la palabra aborrecer por ese lado. Miren, les leo según la Nueva Traducción Viviente los versículos, el versículo 26. Dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, elegir a los, ¿no? A tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Si hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo. Pero entiéndase una vez más, esto de aborrecer es elegir, no es odiar, como algunos lo entienden. ¿De acuerdo? Entonces, ahora Jesús profundiza aún más este principio. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y aquí entramos a un tema. ¿Cuánto tenemos que pagar para salvarnos? La gran mayoría ha entendido que la salvación es gratis. Si la salvación fuera gratis, todos aceptarían la salvación. Pero en estos versículos Jesús nos deja claro, primero, debes elegir entre tus seres queridos o yo. Debes elegir entre tu propia vida o yo. Recuerden lo que ya Jesús ha dicho. ¿De qué vale que ganes todo y pierdas tu vida? Y acá dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Y qué dice ahora? Si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, ¿qué implicaba el tomar la cruz? Tomar la cruz implicaba morir. Morir. Por eso es que las otras versiones, cuando hablan acerca de este versículo 27, no, habla acerca de morir. Si alguno no está dispuesto a morir, el precio de la salvación es entregar tu vida. No vas a pagar con dinero, no vas a pagar con obras, sino entregar tu vida. Ese es el alto costo de la salvación. Por eso es que muy pocos están dispuestos a pagar ese precio. En pocas palabras, entregar tu vida así como Jesús entregó su vida para salvarnos. Y ahora Jesús pone unos ejemplos de lo que demanda considerar, planificar, entender a dónde estás queriendo entrar. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Algunos toman este versículo para enseñar sobre la necesidad de presupuestar. Sí, también lo puedes aplicar. Si tomas solamente este versículo, muy bien puedes utilizar para enseñar sobre la necesidad de presupuestar antes de empezar un proyecto. Pero si leemos todo a la luz de los textos anteriores, Jesús está hablando acerca de la necesidad de la entrega total. Y en el último versículo hace esa conclusión.
No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Planifica, considera, ¿verdad? Considera. Se necesita compromiso para empezar una obra y se necesita constancia para terminar esa obra. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Así como los que construyen tienen que planificar, porque si no planifican van a quedar con la obra trunca, inconclusa y van a ser objeto de burla. Tú también, si tienes considerado seguir a Jesús, debes considerar eliminar toda excusa. Debes considerar una entrega total. Y pone otro ejemplo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Evaluar tus posibilidades. Si no puedes, pues, pide la paz, no vayas a la guerra. Miren, 2 ejemplos que pone Jesús. ¿Para qué? Para enseñar esto. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ese es el alto costo de la salvación. Renunciar a todo, entregar nuestra vida, dejar de poner excusas. Quien pone excusas no es digno de participar de su mesa. Y para no poner excusas tienes que ver, tienes que considerar a dónde quieres llegar. Muchos quieren tener la corona de vida. Muchos quieren recibir, ¿no es cierto?, esa corona para formar parte del reino eterno de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es ese precio? Dejar de lado toda excusa y entregarnos completamente. Y termina este capítulo con la ilustración de la sal que dejó de ser, que dejó su razón de ser. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está enseñando el Señor aquí con la sal en estos 2 versículos? Si tú pierdes la razón de ser, ya no sirves. ¿Cuál es la razón de ser del cristiano? Ser luz para los demás, ¿o no? Esa es la razón de ser del cristiano. Y para ser luz de los demás hay que abrir el corazón al Espíritu Santo. Entonces seremos como la sal que sea útil. Pero si nosotros cerramos el corazón al Espíritu Santo, dejamos nuestra razón de ser, porque no vamos a cumplir ese propósito. Entonces seremos eliminados como la sal que se ha vuelto insípida. Y termina su mensaje el Señor: el que entienda, entienda. El que quiere entender, entienda. ¿Qué debemos hacer en sábado? Todo lo que es bueno. El ser humano, la salvación del ser humano tiene que ser puesto en primer lugar. Jesús enseñó qué se debe hacer. Jesús enseña acerca de hay que aprender a conducirnos en las reuniones sociales. No hay que procurar los primeros lugares. Para gozar, para participar de la cena del Señor, hay que aceptar la invitación. Y para no estar arrepintiéndonos a mitad de camino, consideremos el costo de la salvación. Y el costo es entregar tu vida. El costo es dejar de lado toda excusa. La corona de vida espera por ti y por mí. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Que Dios te bendiga. Amén.